Un comentario al Evangelio de Juan, video número 5. Juan, capítulo 1, versículo 2. Este era en el principio con Dios. ¿Por qué repite Juan lo que había escrito en el versículo 1? El verbo era con Dios. ¿Cuál es su propósito con esta repetición? ¿Cuál es el mensaje que pretende transmitir? Juan quiere asegurarse de que sus lectores tengan la absoluta certeza respecto a la deidad de Cristo. Y se asegura de esto de dos formas. Primero, presentándolo como alguien de la misma naturaleza de Dios, puesto que está con Él, compartiendo su gloria. Y segundo, presentándolo como alguien aparte del Padre, como una persona distinta en cuanto a personalidad, puesto que está con el Padre, en amorosa comunión con Él, y esto solo puede hacerlo siendo igual al Padre. De esta forma, se confiesa una vez más, según Guillermo Hendrickson, la plena divinidad de Cristo, su eternidad y su existencia personal y distinta. Ahora bien, aquí cabe una pregunta y es la siguiente. El hecho de que Dios comparta su naturaleza con sus hijos, haciéndolos partícipes de ella, según 2 de Pedro 1:14, y que tal acto de Dios hacia sus hijos los capacite para estar con Él, sin que su gloria los afecte negativamente por ser estos criaturas, no apunta a que haya sucedido lo mismo con Cristo, el Hijo de Dios, y que en tal caso la frase con Él no implique la deidad de Cristo, sino simplemente que el Padre comparte su gloria divina con Él, como lo hace con los redimidos? Esta es una buena pregunta y tiene una buena respuesta. Veamos. Los redimidos podrán estar con Dios en su presencia porque Dios ha dispuesto compartir su gloria con ellos, su naturaleza. Es decir, antes de la redención no compartían esa naturaleza. Hay un tiempo en el que no la tienen, pero no es así con Cristo, debido a su eternidad. Acerquémonos un poco más a esto. Según las Escrituras, Cristo, el Hijo de Dios, ha sido siempre el mismo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo que significa que si nuestro Señor es el mismo siempre, entonces lo que tiene ahora lo ha tenido siempre. Lo que es ahora lo ha sido siempre. ¿Podemos ver la diferencia entre Cristo y los redimidos? La naturaleza divina se implanta en los redimidos en el nuevo nacimiento. Así que no siempre la tuvieron, sino que a partir de determinado momento. Mientras que del Hijo de Dios se dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, Romanos 9:5, y en Primera de Juan 5:20, Él es el verdadero Dios. Y como Él es el mismo siempre, entonces siempre ha sido el verdadero Dios. En Apocalipsis 1:8 se dice de Él que es el que ha de venir, el Todopoderoso. Y como es el mismo siempre, entonces siempre ha sido todopoderoso, etcétera. Otro ejemplo. De Cristo se dice que es hombre, pero no leemos en ninguna parte de las Escrituras que siempre haya sido hombre. ¿Por qué? Porque es claro que fue en determinado momento que se hizo hombre. No era hombre antes de encarnarse, era solo Dios. Igualmente, los redimidos participan de la naturaleza divina a partir del momento en que ese hecho se da. Pero no siempre fue así, lo que significa que ellos pueden estar con Dios sin ser afectados por su gloria, porque en determinado momento Dios decidió compartir su naturaleza divina con ellos. Mientras el Hijo de Dios
el Verbo, está con Dios no porque en algún momento Dios decidiera compartir su gloria con él, sino porque siempre ha sido así, puesto que el Verbo siempre ha sido lo que es, Dios, tanto como lo es el Padre y el Espíritu Santo. De tal forma que la comparación con los redimidos, esto para hacer del Verbo una criatura, no tendría ningún fundamento. Dicho en otra forma, el que es Dios sobre todas las cosas, el que es el verdadero Dios, el que es el Todopoderoso, nunca recibió de nadie su naturaleza divina. Tal cosa es imposible. Él siempre la ha tenido. En él hay vida original que no depende ni deriva de otra. Él es el autor de la vida. Hechos 13:15. El autor de la vida no puede haber recibido la vida de parte de otro, porque en ese caso no sería autor. Pero ¿no nos llevaría esto al absurdo de que si Él es el autor de la vida, entonces Él sería el único que es Dios en la deidad y quien le dio la vida a los otros dos? Como ya se mencionó, tal razonamiento es eso precisamente, absurdo. Es una insensatez. ¿Por qué? Porque Cristo es el autor de la vida en el contexto de la creación. Es decir, fue Él quien dio origen a toda criatura del universo, en todos los rangos y niveles. Pero esto no puede aplicarse al Padre y al Espíritu Santo, puesto que ellos no son criaturas, sino que en unión con el Hijo trajeron a la vida a toda criatura. Visto desde otro ángulo, la Biblia es clara en que Cristo es Dios en el sentido absoluto de la palabra. Y si lo es, entonces no pudo tener comienzo u origen. Esto porque si alguien es Dios, no pudo haber otro antes de la existencia de ese alguien que es Dios, porque eso le descalificaría como Dios. Veamos cómo enseña esto la Biblia. El Dios del Antiguo Testamento, Yahweh, dice así acerca de sí mismo: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43:10, Reina Valera del 60. ¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué no pudo haber sido formado Dios antes de Jehová o Yahweh? Porque si eso fuera posible, entonces habría que creer que hubo un tiempo en que Jehová no existía. El tiempo definido aquí como antes de mí, es decir, antes de que Él fuera. Y tal cosa nunca se ha dado, porque Dios ha sido siempre. Nunca ha habido un tiempo en el que Él no era. ¿Por qué entonces usa aquí Él esta frase, antes de mí? Es simplemente una forma del lenguaje para enfatizar su eternidad. Nunca hubo un tiempo antes de Dios, porque Él no tuvo comienzo. Por otro lado, la segunda parte de este texto, Isaías 43:10, corrobora, fundamenta la enseñanza bíblica de que el Verbo es Dios y de que, como tal, nunca tuvo origen. ¿Por qué? Porque dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Por qué es esto así? Por el simple hecho de que si alguien fue formado después de Dios, entonces ese alguien no puede nunca ser Dios, porque tuvo comienzo, origen, en algún momento inició su existencia. Es por eso que Jehová dice, no es posible que sea formado Dios después de mí. Tal cosa sería una abierta contradicción en sí misma, porque o es Dios o fue formado, pero no puede ser ambas cosas. ¿Por qué no pudo haber sido formado el Verbo después de que el Padre ya era? Muy simple, porque a todas luces y desde todos los ángulos la Biblia lo llama Dios.
en todo el sentido de la palabra. Y si lo llama así, entonces, según el Jehová del Antiguo Testamento, nunca fue formado, porque no fue formado Dios después de Jehová. Esto porque, como ya vimos, el autor de la vida no pudo nunca haber recibido la vida de otro. En tal caso, no puede ser autor de la vida. Es una o la otra. Ambas cosas no pueden ser. O lo que es lo mismo, si a alguien se le llama Dios, aparte del Padre, en la Biblia, en el sentido pleno, como en el caso de Cristo, es porque ese ser tiene obligatoriamente dos características. Una, comparte la eternidad con el Padre porque tendría que haber sido desde siempre, nunca haber tenido origen y por lo tanto, número dos, no es criatura, porque si lo fuera, obligatoriamente tuvo que haber sido hecho o antes o después del Padre, y el sentido común imposibilita lo primero, y el texto de Isaías imposibilita tanto uno como lo otro. Este texto anula las dos posibilidades. La primera por lógica, antes de Jehová, quien lo habría hecho al verbo, y después de Jehová, el mismo Jehová dice que él no hizo tal cosa, que no sucedió tal cosa. Nunca fue formado Dios ni antes de él ni después de él. En síntesis, el hecho de que el verbo era en el principio con Dios, Juan 1:2, no tiene ninguna semejanza o similitud con el estar con Dios en el caso de los redimidos cuando sean llevados al reino de la gloria, en ocasión de la segunda venida de Cristo. Con los redimidos, Dios comparte su naturaleza divina por condescendencia. El Verbo cuenta con esa naturaleza divina por derecho propio. Nadie se la dio. De él mana la vida misma, así como del Padre. Por eso es que pudo decir con plena autoridad, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25, Reina Valera del 60. Notemos que dijo, yo soy, no yo tengo. Fue por lo que él es que pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y es por eso, por lo que el verbo es, que Juan pudo decir, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Es por eso que el mismo Juan lo llama el verbo de vida en Primera de Juan 1:1. Y en 1:2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Notemos cómo aquí se le llama a Cristo la vida eterna. Es simple. Si Él es la vida eterna, nunca pudo haber tenido origen. Algo que es eterno no comienza. Aquí tenemos exactamente el mismo concepto de Juan 1:2, nuestro texto en estudio. Este era en el principio con Dios. Y en Primera de Juan 5:11, el apóstol insiste en lo mismo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y en el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si el Hijo es la vida eterna, ¿cuándo comenzó Él? Con todo eso, no han faltado quienes argumenten que los salvos, los redimidos, tendrán vida eterna también, y sin embargo han tenido comienzo, fueron creados. Eso es cierto. Lo que pasan por alto, y me temo que a sabiendas, los que así argumentan, es que en ningún lugar de las Escrituras se nos dice que Cristo recibió vida eterna. ¿Son los salvos la vida eterna? Si lo son, entonces ¿para qué necesitan recibirla? ¿Para qué necesitarían salvación de la muerte los que en sí mismos son vida eterna?
Ese argumento, por lo tanto, no tiene lugar aquí ni en ningún lugar donde se use el sentido común. Los salvos lo son precisamente porque reciben vida eterna de Cristo. Cristo no recibió vida eterna de nadie. Él es la vida eterna. Síntesis del estudio sobre el versículo 2. Cristo era en el principio con Dios porque, 1. Siempre ha compartido la gloria con el Padre por toda la eternidad. 2. Comparte su deidad con el Padre. 3. Comparte la eternidad, la vida eterna, con el Padre. 4. Nunca fue hecho, siempre ha sido. En él hay vida original que no depende ni deriva de otra. 5. Comparte la omnipotencia con el Padre, con la cual crearon todo lo que existe. Y esto nos lleva a los versículos 3 al 5, a nuestro próximo estudio. Por ahora, bendiciones del Señor y nos vemos en la próxima.